Esta vez vamos a hacer algo un poco diferente. Como es un capítulo bien largo y vamos a ver todo el capítulo 9, no lo vamos a leer todo, ¿ok? Eso le voy a pedir que se siente, pero vamos a ir leyendo por porciones de la escritura. Y la razón que lo vamos a tratar de ver todo este capítulo 9 de Romanos, que es donde espero que ya esté, porque se ha estado siguiéndonos, ¿verdad? Que si en este viaje que estamos teniendo a través del libro de Romanos, ya más o menos se da cuenta que estamos ahí, capítulo 9 del libro de Romanos. Y este capítulo y el que sigue y el siguiente, el 10, el 9, 10 y 11, es como un entremedio que Pablo hace, ¿sabe? Recuerde que en los capítulos anteriores Pablo nos ha estado hablando, ¿verdad?, de la perversidad del hombre, nos ha estado hablando de nuestra inhabilidad de tener la salvación por nosotros mismos, pero después nos habla, ¿verdad?, de que somos pecadores, de que Dios proveyó también una salvación y habla de la necesidad que tenemos de ello. Entonces Pablo, ¿verdad?, presentando todo eso, después llega y termina el capítulo 8 diciendo, ¿verdad?, que sí, que ese es el amor de Dios en el cual está, que tenemos esa seguridad en Él, en que nuestra posición delante de Dios no cambia. Pero también recuerde que le dije anteriormente que Pablo en su carta que escribió a esta iglesia de Roma ha estado presentando respuestas a quizá preguntas que se levanten cuando Pablo está explicando ciertas cosas. Porque conforme va escribiendo y va haciendo diferentes declaraciones, es posible, o Pablo espera, ¿verdad?, que haya personas que se hagan preguntas diciendo, ¿por qué Pablo dice eso? ¿Por qué está sucediendo esto? Entonces Pablo empieza a contestar esas preguntas conforme va haciendo otras declaraciones. Pero llegando aquí al capítulo 9, incluso sabe que el capítulo 9, 10 y 11 son un poco controversiales y son capítulos que ha traído diferentes confusiones, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque incluso se ha levantado un movimiento en el cual dicen que ellos son creyentes mesiánicos y no en el sentido que son judíos, sino que ellos dicen que por haber aceptado a Jesús y ser parte de la iglesia, ahora son israelitas porque Dios ha rechazado al pueblo de Israel. Incluso hay una secta en México que es donde comenzó, que les cambian el nombre a las personas que se adhieren a su iglesia. Supongamos si usted se llamaba Pancho, ahora se va a llamar, no sé, y no cualquier otro nombre judío le ponen. Solamente para la iglesia, ¿ok? No tiene ninguna posición o razón legal, no es que legalmente va usted y se cambia el nombre, no, es solamente en la iglesia. Usted es el hermano Judá o el hermano Efraín, no sé cómo lo llaman, ¿verdad que sí? Y si usted lee la lista de nombres que hay, ¿verdad que sí? Hay unos nombres que, ¿verdad que sí? Pero déjeme decirle algo, eso no es verdad. Hay otros que enseñan que por medio de estos capítulos, Pablo está declarando que Dios rechazó a Israel completamente. Que Dios se cansó de Israel, de la desobediencia de ellos y de que les dio razones para creer. Y ellos no quisieron creer y que ya dijo Dios, ya no quiero saber nada de ustedes. Y eso tampoco es verdad. Lo que Pablo sí dice, ¿verdad?, que Dios dejó a Israel a un lado para tratar con los gentiles, pero después en los capítulos 10, en el capítulo 11, vemos que vuelve a retomar, ¿verdad que sí?, el caso de Israel, y vemos que en lugar de ser dos pueblos, Israel y los gentiles, Pablo va a decir que hizo un solo pueblo. Tomando declaraciones del Antiguo Testamento en Oseas, dice, vamos a ser un solo pueblo. Entonces no es que Pablo está diciendo que estos capítulos que ya Israel no tiene nada que ver, que ya están perdidos, no, sino que son dos cosas diferentes que Pablo va a exponer y espero que podamos nosotros traerlos en armonía, aunque no de una manera directa. ¿Por qué? Porque es algo, la verdad le voy a decir, son unos pasajes un poco difíciles de explicar y va a haber en algunas ocasiones que voy a utilizar la descripción teológica más profunda que hay en todo el universo. Cuando usted encuentra un pasaje que es difícil de explicar, ¿cómo lo explica teológicamente? No sé, pero lo creo porque eso es lo que la Biblia dice, ¿verdad que sí? Entonces a veces tenemos que utilizar esa explicación teológica para no traer ningún tipo de confusión o ningún tipo de
tropiezo a las personas. Pero comenzando en este capítulo, hay dos cosas que también salen y espero que usted lo entienda. Y es el corazón de Dios por las personas perdidas. No importa si son judíos o no importa si son gentiles. Pero también, déjeme decirle algo. Hay ocasiones en que tenemos que ver y entender esto que Pablo también va a sacar a relucir en estos pasajes, en estos capítulos, y que es la soberanía de Dios y el libre albedrío que tenemos como hombres. Incluso, déjeme decirle algo, tenemos hasta nombres que hemos designado estas dos posiciones, que son el calvinismo y el armenianismo. Y usted dice, bueno, ¿qué es eso? Algunos hemos escuchado esa expresión, otros no. Y lo que es simplemente, ¿verdad que sí? Que los calvinistas dicen que Dios es el que trae la salvación, que el hombre no tiene nada que ver. Y lo estoy resumiendo, ¿ok? No estoy diciendo y no puedo explicarle todo de una manera profunda en este tiempo, pero solamente para que tenga una idea. El calvinismo dice que Dios es el que salva, el hombre no tiene nada que ver y que si Dios escogió salvarse, no importa lo que usted haga, aun si usted no lo acepta, Dios lo va a salvar. Eso es el calvinismo. El armenianismo dice todo lo contrario, dice que sí es verdad, Dios salva, pero que tiene que ver, ¿verdad que sí?, con que el hombre haga lo suficiente para que pueda obtener la salvación. Esas son las dos posiciones. Ahora, mi posición, yo se la voy a decir y creo que la posición de los pastores de Calvary Chapel es que estamos en medio. Se dice, ¿cómo que estamos en medio? Claro que sí. Porque entendemos que Dios es el que salva, ¿verdad que sí? Que no hay ninguna otra manera de ser salvo, sino solamente a través de la muerte, a través de Cristo Jesús, a través de la fe que hay en Cristo, de su muerte, y que también usted tiene que responder. No hay nada que usted pueda hacer por su salvación, pero usted tiene que responder a lo que Dios ofrece. ¿Sí me entiende? Entonces esa es nuestra posición, esa es mi posición y espero que usted entienda, porque conforme vamos a ir hablando, usted se va a dar cuenta el por qué tomamos esa posición. Ahora, no es una posición en la cual decimos, no podemos estar ni un lado ni de otro, es simplemente que creemos que si nos vamos a los dos extremos, y la verdad, déjeme decir algo, si usted estudia las Escrituras va a poder discutir los dos extremos. Pero si nos vamos a los dos extremos, vamos a perder la visión del corazón de Dios, que ese es el punto principal. Porque si usted dice que el hombre no tiene nada que ver y Dios lo va a salvar, entonces ¿para qué Dios mandó a sus discípulos a evangelizar el mundo? ¿Y por qué la Escritura dice que tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna? Y la palabra todos se incluye a todos. Entonces tenemos que estar claros en eso. Pero si nos vamos al otro lado en el cual dice que Dios Dios salva, pero el hombre tiene que hacer algo para recibir la salvación, entonces también borramos, ¿verdad que sí?, lo que Pablo escribió en el capítulo 2 de Efesios en los versos 8 y 9, cuando dice que la salvación es por fe y no por obras para que nadie se gloríe. ¿Me entiende? Entonces tenemos dos posiciones y nosotros preferimos estar en el medio, en el cual, como le vuelvo a explicar, Dios es el que salva, pero usted tiene que responder o recibir el regalo que Dios ofrece. ¿Me entiende ahora? Pero ¿cómo empieza esto? Pablo, al hacer estas declaraciones que va a estar haciendo, y para evitar que la confusión o para evitar que alguien malentienda lo que él va a decir, comienza haciendo una declaración bien profunda, ¿sabe? Para que podamos entender cuál es su corazón. Y muchas veces usted y yo tenemos que hacer eso, ¿verdad que sí? Cuando vamos a hablar de algo difícil, no se da cuenta que a veces venimos y decimos, mira, tú sabes que te quiero, ¿verdad que sí? Y no, ya cuando alguien viene y me dice, tú sabes que yo te quiero, ¿verdad, Roberto? Ya, ay, ¿verdad que sí? Es como los niños, ¿verdad? Empiezan a preparar el traserito porque saben que les va a caer, ¿verdad que sí? Entonces ya empezamos de que, si me dice que me quieres, ¿por qué? Y no, por ahí viene el cuchillo detrás, ¿verdad que sí? Pero cuando alguien viene y le dice así, entonces Pablo está haciendo esa declaración, dice, viene, ¿verdad que sí? Y dice algo muy interesante, y vamos a leer los versos 1 hasta el 5, y dice, verdad digo en Cristo, no miento. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón,
porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción y la gloria, el pacto y la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Comienza primero Pablo esa declaración. Y es como que Pablo, ¿verdad? Que sí está diciendo, voy a hablar algo tan fuerte, tan profundo, pero a la misma vez que personas pueden malentender, que quiero que entiendan primero el por qué voy a hablar así de esa persona o de esas del pueblo de Israel. Quiero que entiendan que yo los amo. Y se da cuenta la declaración que Pablo hace. Dice Pablo, ¿verdad que sí? Dice, verdad digo en Cristo Jesús. O sea, Pablo dice, quiero que entiendan que soy honesto y que estoy hablando algo bien difícil para mí. Dice, y que no estoy mintiendo. Ahora, ¿cómo sabe que no está mintiendo? ¿Verdad que sí? Porque muchos de nosotros podemos decir cualquier cosa. Incluso yo creo que usted se ha encontrado personas que le pueden estar viendo a la cara y le pueden estar diciendo algo contrario a lo que es verdad, ¿sí o no? Y usted cree que es verdad, pero Pablo toma algo bien claro y dice, yo estoy en Cristo Jesús y la verdad se lo digo en Cristo Jesús y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. O sea que a Pablo apela a ¿quién? Alguien más poderoso que él, alguien que puede discernir entre la verdad y la mentira. Entonces Pablo dice, esto es lo que yo estoy haciendo y por eso les voy a decir esto. Pero también sabe que tiene que ver con algo tan interesante, ¿sabe? Que Pablo va a hablar algo y dice que tiene gran tristeza y continuo dolor en su corazón. Y vea por qué lo tiene, dice, por aquellos que están perdidos, por aquellos que no conocen la verdad que hay en Cristo Jesús. Y sabe que yo creo que eso es lo que nos falta hoy en día a nosotros como iglesia. Que veamos a la gente con esa gran necesidad que tienen de Cristo Jesús. Spurgeon dijo que si nosotros no sentimos ese dolor por la gente que está perdida, que si nosotros sentimos el dolor por la gente que está perdida como Jesucristo lo sintió, entonces esas pequeñas mundanalidades y contratiempos que a veces nos pasan no serían tan importantes como a veces nosotros lo tomamos. Y véalo de esta manera. A veces se levanta usted y se enoja porque su pelo no se quiere acomodar. Bueno, los que tenemos pelo, ¿ok? Los que no tienen están contentos, ¿verdad que sí? O cualquier cosita, ¿verdad que sí? Nos pone mal. Pero cuando vemos la gran verdad de que hay personas, miles y miles de personas que se están perdiendo, ¿qué es lo que usted siente? Ese gran deseo de ir y dejarles saber lo que Cristo Jesús ha hecho en sus vidas. Entonces Pablo dice, ese es el dolor que yo tengo. Ve hasta qué punto llega en el verso 3, dice, porque yo mismo desearía. O sea, Pablo dice, si por mí fuera y para que ellos recibieran salvación, yo tuviera que ser separado o ser quitado, yo lo haría. Yo lo haría. Si Pablo está diciendo, este es mi corazón, a mí no me interesa, ¿verdad que sí? Otra cosa sino hacer la voluntad de Dios y que ellos lleguen a conocer a Cristo Jesús. Ahora eso no quiere decir que Pablo no valora su salvación, ¿ok? Esto no quiere decir que Pablo dice, a mí no me interesa y no mi salvación, o está minimizando el precio que Jesucristo pagó en la cruz. No, simplemente que ese es su gran deseo. Su gran deseo es de que estas personas lleguen a conocer a Cristo Jesús. Y Pablo habla por qué, ¿sabe? Y dice por qué tiene eso. ¿Por qué? Dice, porque de ellos viene todo lo que Dios nos ha ofrecido. En los versos, ¿verdad? En los versos 3 dice, después adelante dice, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. O sea, y no es que solamente era su familia, sino que Pablo dice, aquellos que son judíos, aquellos que son israelitas. En cierta manera, no creo que usted y yo lo podemos poner y podemos decirlo, podemos sentir esa misma carga por aquellos que son gentiles. ¿Podría usted sentir esa misma carga? Porque la verdad es que sentimos esa carga a veces por nuestra familia, ¿verdad que sí? Yo siento esa carga por mi familia y en las noches cuando oramos con mi esposa y mi hijo, a veces constantemente estamos orando
por nuestra familia, constantemente oramos por nuestra familia en Perú, nuestra familia en México, nuestra familia aquí, ¿verdad que sí? Que lleguen a conocer realmente a Cristo Jesús. Pero también tenemos que orar por la gente que está a nuestro alrededor, aquellos que necesitan escuchar. Y Pablo dice, yo tengo esa carga. Incluso después Pablo hace una declaración y dice, ay de mí si no predicase el evangelio, ¿verdad que sí? O sea, Pablo está con ese sentir de que dice, lo que estoy diciendo del pueblo de Israel es porque tengo ese deseo de que ellos lleguen a conocer a Cristo Jesús. ¿Y por qué lo dice? Dice, porque ellos conocen lo que Dios puede hacer. Pero sabe que déjeme decirle algo. El que conozcan de Dios no quiere decir que conocen a Dios. El que conozcan de Dios no quiere decir que conocen de Dios. Es lo mismo hoy en día, sabe, con las personas que vienen a la iglesia, pero no tienen una relación con Cristo Jesús. Entonces, pues, no, la necesidad es de que se tenga una relación con Cristo Jesús. Y Pablo lo dice, ¿por qué? Vea lo que dice, ¿de quiénes? Dice, son, ¿verdad? Perdón, en el verso 4 dice, ¿qué son los, que, según la carne, que son los israelitas? Vea lo que dice, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto y la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de que son los patriarcas, de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. O sea, Pablo dice, esto es lo que son los israelitas, dice, y para que entiendan que él no los está rechazando ni que está diciendo que los israelitas ya no valen nada, Pablo reconoce, primero que nada, dice, ellos, ¿verdad que sí? Son de la adopción, o sea, son el pueblo escogido por Dios. Y no, Dios no es una persona, ¿verdad que sí? Que dice, hoy tú eres mi favorito, no, mejor eres tú. No, hoy eres tú, no, no, no. Pablo está explicando, Dios tiene a su pueblo escogido. A ellos los escogió, a ellos son los que les dijo, ustedes son mi pueblo. Ustedes son mi pueblo escogido. Son las ovejas de mi prado. Qué interesante, ¿verdad que sí? Sabe que si usted lee toda la Biblia, es al único país, a la única nación que le dijo Dios eso, que los adoptó como sus hijos. Ahora nosotros después somos adoptados en Cristo Jesús, ¿verdad que sí? Pero eso no nos hace israelitas, nos hace solamente un mismo pueblo, adoptados por Dios, hijos de Dios, no nos hace israelitas. Entonces viene y después dice, son los del pacto, o sea, ellos son los que recibieron la promesa. Dice la gloria, a ellos se les reveló la gloria de Dios, ¿verdad que sí? En el tiempo en el cual andaban viajando por el desierto, Moisés tuvo ese encuentro con Dios y dice, bajó la gloria y el pueblo pudo ver, ¿verdad que sí? La manifestación. Ahora eso no quiere decir que vieron la gloria de Dios en sí cerca, pero vieron la manifestación. O sea, Dios se reveló a ellos. El pacto. Si usted lee a Abraham, ¿verdad que sí? Isaac, Jacob, tuvieron las promesas de Dios. A ellos se les dio la promesa. Entonces sus promesas no cambian y son vigentes todavía para ellos. Las promesas, dice, de quién son los patriarcas. Pablo habla de ellos, fueron los que vino, ¿verdad que sí? En la revelación de Dios por medio de los patriarcas y las promesas. Después dice, y de los cuales, ¿verdad que sí? Nació Cristo Jesús. Ya vemos de hecho, Jesucristo Jesús es judío, ¿verdad que sí? Le digo esto porque últimamente han salido rumores de que es posible que Jesús no hubiera sido judío. Y yo no entiendo de dónde sacan eso, ¿verdad que sí? Pero hay personas que están escuchando eso. Bueno, dice él, y no nada más eso, pero Pablo aquí hace una declaración muy interesante, ¿sabe? Y es que Jesucristo es Dios. Porque dice, el cual es Dios sobre todas las cosas. Ahora déjeme decirle algo, ¿ok? En algunas versiones cambian la puntuación. Y lo que quieren ellos tratar de decir es que todo eso lo hicieron porque Dios lo hace, no que Jesucristo es Dios. Y cambian toda la expresión. Y cuando dicen que Jesucristo, dice, según la carne, vino Cristo, ¿verdad que sí? Y luego después dicen, y Dios que es sobre todas las cosas. Pero Pablo lo escribe de manera correcta y la traducción está bien, entonces dice, por todos los siglos, amén. Entonces estamos ahí, ¿ok?
Primero que nada, vemos por qué Pablo va a hacer estas declaraciones y hace primero la fundación. Dice, yo quiero a los israelitas, tengo este deseo por ellos, pero los israelitas, dice, no han obedecido a Dios, no han caminado en las promesas que Dios les dio, no han tomado el regalo que Dios les ha dado. Entonces, por lo tanto, va a pasar un tiempo en el cual Dios va a tratar con ellos, pero Dios va a tratar con los gentiles también. Entonces Pablo, contestando la siguiente pregunta, ¿verdad que sí? Es posible, como algunas personas hayan dicho, bueno, entonces, si los israelitas, ¿verdad que sí? No aceptaron a Dios o no aceptaron sus promesas, no están viviendo conforme Dios dice, entonces, ¿quién falló? ¿Quién falló? Entonces Pablo contesta esa pregunta en los siguientes versos. Y vea lo que dice en el verso 6 hasta el verso 13. Dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes, porque la palabra de la promesa es esta. Porque por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre, pues no había aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciere, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Bueno, es lo mismo que hoy en día, ¿verdad que sí? Si usted ve a una persona con un corte de pelo todo feo, ¿verdad que sí? A veces me da risa cuando veo que alguien se corta el pelo, le digo, ¿quién te cortó el pelo? Y algunos me dicen muy orgullosos, no, tal persona, vamos a golpearlo porque te cortó feo. ¿Verdad que sí? Me gusta vacilarlos así. Pero, ¿verdad que sí? Es como si usted ve a una persona que tiene un corte de pelo todo feo y luego ve a otra persona que tiene un corte de pelo todo feo y luego dice, oh, ¿sabes qué? Los peluqueros de aquí no sirven. ¿Estaría usted diciendo algo correcto? No. Es lo mismo, ¿verdad que sí? Cuando vemos hoy en día a las personas que dicen, oh, él dice que él es cristiano, pero mira cómo vive, mira las cosas que hace. Dios no sirve. Pero Pablo contesta esa pregunta y dice, oh, la palabra de Dios fue la que falló. Las promesas de Dios fueron las que fallaron. Y lo contesta, ¿verdad que sí? Dice, no, no es que la palabra de Dios haya fallado, sino que fueron ellos mismos que rechazaron las promesas de Dios. Ellos mismos fueron los que no anduvieron caminando en el plan que Dios tenía para ellos. ¿Se da cuenta? Los judíos tenían todas las piezas, ¿verdad que sí? Es como si estuvieran un rompecabezas. Ellos tenían todas las piezas, pero no las pudieron poner todas juntas para poder entender el plan de Dios que tenía para ellos. Y luego después Pablo va, ¿verdad que sí?, a la historia del pueblo de Israel. Y si usted se acuerda, Pablo, ¿verdad?, refiriéndose a Abraham, estaba casado con Sara y Sara no podía tener hijos, y después Sara le dijo, hey Abraham, mira, como yo no puedo tener hijos, allégate a esta mujer que era Agar, y después de Agar salió embarazada, ¿verdad que sí? Tuvo un hijo que se llamó Esaú, pero ¿sabe qué? Dios dice, no. Dice, no. Dice, al que yo quiero es a tu hijo de la promesa, que era la promesa que le dio, ¿verdad que sí? Perdón, me equivoqué ahí en el nombre, ¿verdad que sí? A la promesa con Sara, ¿ok? A Ismael. Entonces dice, no, dice, sino que simplemente no es a Ismael, dice, sino que es a Isaac. Isaac fue el que nació ¿de quién? De Sara. Ahora la declaración cuando hace, no todos los que son de Israel son israelitas, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque nació de Jacob, ¿verdad que sí? Pero dice, no. Es como decir hoy en día, ¿todos los que vienen a la iglesia son cristianos? ¿Por qué no? Si va a la iglesia. ¿Se da cuenta? Y a veces tenemos ese concepto equivocado de que si yo voy a la iglesia soy cristiano. Y lo peor es que a veces transmitimos eso
a nuestros hijos, sobre todo si nosotros somos creyentes, tenemos hijos y nuestros hijos crecen en ese ambiente, ¿sabe? Vienen a la iglesia, ¿verdad que sí? Es como decir mi hijo viene a la iglesia desde que estaba en la barriga de su mamá. Es cristiano, ¿no cree? ¿Sí? Unos dicen que sí, otros dicen que no y otros dicen, ¿sí? Mi hijo es cristiano porque viene a la iglesia desde que estaba en la barriga de su mamá. Mi hijo es cristiano porque después que nació, mi esposa lo dejó en la cuna. Mi hijo es cristiano porque fue a la escuela dominical y está en la escuela dominical. Mi hijo es cristiano porque carga una Biblia. ¿No? Qué desilusión, ¿qué tengo que hacer entonces? Se da cuenta, a veces tenemos ese concepto. Entonces Pablo quiere aclarar eso. Sí, que no era cuestión nada más de que nacieran o que se llamaran israelitas, sino que tenían que llegar a tener ese conocimiento y aceptar las promesas que Dios les estaba ofreciendo. Eso es para nosotros también. El regalo de Dios, la salvación está ahí, pero tenemos que tomar la decisión y es tan importante que usted y yo nos preocupemos por eso, ¿sabe? De que en cuanto nuestros hijos tengan entendimiento, puedan tomar la decisión de decir, yo soy pecador y acepto a Cristo Jesús. Yo sé, algunos dicen, no, pero ¿a qué edad? Déjeme decirle algo. Hay personas que han aceptado a Cristo Jesús a los 3 años, a los 4 años, a los 6 años, a los 10 años. No sé. Pero ellos tienen que tomar esa decisión, lo mismo que Pablo está diciendo aquí. No todos, pero se va esta historia para que podamos entender, ¿sabe? De que Dios rechaza no a aquellos que dicen que son, sino a los que realmente son. ¿Sí me entiende? Puedo yo venir y decirle, Señor, yo soy cristiano porque soy pastor. ¿Qué le parece? ¿No? Si le estoy enseñando la Biblia, ¿cómo no voy a ser pastor? ¿Cómo no voy a ser cristiano? ¿No cree? Podemos tener ese concepto y Pablo quiere quitar eso, ¿ok? Entonces después se va más al fondo. Pablo dice, recuerde, dice, cuando Rebeca estaba encinta, ¿verdad que sí? Dice, tenía gemelos, ¿verdad que sí? Y vea que desde el vientre ya se estaban peleando, ¿verdad que sí? Y no, yo no sé, nunca he hablado con una persona que ha tenido gemelos y ha sentido que se pelean dentro, ¿verdad que sí? ¿O no? Pero sabe que sí he leído de casos donde cuentan que hay, ¿verdad? Fetos que se han comido al otro feto. Y no, yo digo, wow, no, pero imagínense, salió bravo el otro, ¿verdad que sí? ¿No? Pero desde que estaban en el vientre ya se estaban peleando. Incluso se pelearon tanto, ¿verdad? Que la historia dice que cuando salieron del vientre, Jacob, ¿verdad que sí? Quería jalar a Esaú, ¿verdad que sí? Lo quería jalar. Y no quería nacer antes, pero no. Pero aún así, Pablo lo explica esto para que entendamos que también tiene que ver con otra cosa. Tiene que ver, no, ¿verdad que sí? Con la posición que tenía Esaú sobre Jacob, sino es el plan de Dios. El plan de Dios. Ahora, esto lo toman algunas personas y dicen, oh, entonces ahí vemos, Dios escogió quienes iban a ser salvos desde la fundación del mundo. ¿Y sabe qué? En cierta manera es verdad eso. Porque Dios en su omnisciencia, ¿verdad que sí? Sabe quiénes lo van a aceptar o no, pero aún así a todos les da la oportunidad de que lo acepten o lo rechacen. Entonces toman esto. Y Pablo quiere aclarar esto, ok, dice, y el menor servirá al mayor, y vemos que eso es lo que pasó. Otro punto de controversia cuando hablan las personas es en esto donde dice, ¿verdad? A Jacob amé y a Esaú aborrecí. Y algunos dicen, wow, no, que Dios es amor. No, que Dios, ¿verdad que sí? No puede haber odio en el corazón de Dios. Y la expresión que utiliza aquí no es de odio, sino simplemente de que a uno lo escogió y a otro no. Tenían diferentes papeles en el plan de Dios. Eso es lo que Pablo está queriendo explicar. En el verso 14 y 15, vea lo que dice. ¿Qué más diremos? ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera.
Pues a Moisés le dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Wow, qué interesante, ¿verdad que sí? Y Pablo está tomando referencia, ¿verdad que sí?, a la historia de Israel. Porque Pablo está queriendo contestar esas preguntas que posiblemente se levanten en la mente de las personas cuando estén leyendo su carta. Y al decir esto, entonces va a haber personas que van a decir, oh, entonces Dios no es justo. Porque si Dios sabía que yo no lo iba a aceptar, ¿para qué creo al infierno? ¿O por qué? Si Dios ya me destinó, ¿verdad que sí?, para que yo me vaya al infierno, ¿para qué me preocupo? Pero no es así, ¿sabe? Pablo está aclarando, dice, no hay ninguna injusticia en Dios, dice, pues, y va a referencia a lo que sucedió más que nada en Éxodo 32, en un tiempo de crisis de la vida de Moisés, ¿sabe? Cuando Moisés quería ver, ¿sabe?, la grandeza de Dios. Pero también fue un tiempo, ¿sabe?, en el cual podemos ver el corazón de Moisés y que tenía el corazón de Dios. Porque hubo un tiempo, ¿saben?, que Dios le dijo a Moisés, ¿sabes qué, Moisés? Ya este pueblo son muy pecadores. Vamos a deshacernos de ellos y te voy a hacer un pueblo nuevo. Entonces Moisés viene y le dice, Señor, si tú vas a hacer eso, también a mí bórrame. ¿Sabe que cuando yo leí ese pasaje me puse a pensar, si yo le dijera a Dios, Señor, esta iglesia son bien tercos, si Él me dijera, vamos a deshacernos, vamos a cortarle la cabeza a todo, Roberto, y te voy a hacer otra iglesia. Ay, ¿qué le hubiera dicho yo? A lo mejor le hubiera dicho, a ese sí, a ese no, a ese sí, a ese no, a todo ese lado para allá, sí. ¿Se da cuenta? Pero Moisés tenía ese corazón, ¿sabe? Tenía ese corazón y dijo, no, Señor. Por eso dice, yo voy a tener misericordia, ¿sabe? Yo voy a tener compasión. En el verso 33, en el capítulo 33 de Éxodo, el Señor le dice eso, ¿sabe? Dice, aunque tú, Moisés, hagas hecho todo esto, eso no quiere decir que te ganaste, ¿verdad?, el derecho de verme, el derecho de experimentar mis bendiciones. Y eso es lo que también le quiero decir, que muchas veces pensamos que si estamos en la iglesia, si hacemos estas cosas, vamos a ganar el favor de Dios. Sabe que anteriormente, cuando recién comencé, yo tenía un concepto equivocado del ayuno. Y hay personas que pensamos que el ayuno es para que Dios haga lo que nosotros queremos. ¿Verdad que sí? ¿Está de acuerdo conmigo? Hay personas así. Incluso hay algunos que todavía creemos así, ¿verdad que sí? Decimos, ok, ya oré, no funciona. Quiero que Dios me dé esto, pero ya oré y no funciona. Mejor ahora voy a ayunar. Así le voy a torcer la mano a Dios, ¿verdad que sí? Para que me dé lo que yo quiero. Y yo tenía ese concepto, pero Dios dice, no, este es mi plan, este es mi propósito, yo voy a hacerlo. Ahora el ayuno sirve para usted y para mí, pero para que cambie nuestro corazón a conforme al corazón de Dios. Los versos que siguen, verso 16 al 18, dice bien claro, dice, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Y hay personas que se pueden preguntar, ok, entonces, leyendo la historia dice, ¿verdad?, que si 7 veces dice que el faraón endureció su corazón, pero 7 veces dice que Dios le endureció el corazón también. ¿Cuál es lo correcto? Los dos. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos da conforme nosotros queremos en ciertas cosas. Y si Faraón quería tener un corazón duro, Dios dijo, ok. Incluso Pablo en el capítulo 1 de Romanos dice, ¿verdad que sí? Que Dios nos entregó ¿a qué? A sus pasiones, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque a veces Dios le ofrece a usted, le ofrece a las personas el regalo, el don de salvación, y dice no, y no, y no. Entonces Dios dice, bueno, eso es lo que quieres. Y la verdad es que a veces Dios permite ciertas cosas que pasen en nuestra vida porque estamos que le pedimos y que le pedimos y que le pedimos y Dios dice no, y Dios dice no, y ahí estamos nosotros, ¿verdad? Y Dios dice, bueno, ok, eso es lo que quieres. Lo mismo pasó con la nación de Israel.
La nación de Israel venía y le decía, Samuel, queremos rey como las demás naciones. Y Samuel les dijo, no, no saben lo que están pidiendo. No, queremos rey, queremos rey. Entonces Dios dijo, está bien, vamos a darles un rey para que tú veas lo que va a pasar. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Se da cuenta? Es como si usted y yo estamos, Señor, dame esto, Señor, dame esto. Y Dios dice, no, te va a hacer mal. No, pero yo lo quiero, Señor. Ok, eso es lo que quieres, mira. ¿Se imagina? Billy Graham dijo una vez que le daba gracias a Dios, dice, por tantas veces que no le contestó su oración con las mujeres que él pedía para casarse. Imagínense. O sea que Dios, venía Billy Graham y decía, Señor, esta muchacha está bonita. Mira. Y el Señor decía, no, y se enojaba Billy Graham, decía, ok, hasta que vino la persona que Dios tenía para él, ¿sabe? Y a veces usted y yo estamos así, pedimos y pedimos, y ¿sabe qué? Pablo está diciendo, hey, no tiene nada que ver lo que tú hagas o lo que yo diga, es el plan de Dios. Ahora, con esto no quiere decir, ¿verdad que sí? Pablo no quiere decir que el corazón de Dios lo endureció, el corazón de Faraón lo endureció Dios solamente porque quería, ¿verdad que sí?, mostrarle su dureza de corazón y así mostrar su poder, sino que Dios le dio conforme al corazón a lo que Faraón estaba pidiendo, a lo que Faraón estaba actuando. Dice, hey, de manera que quien quiere, dice, Dios dice, si tú quieres esto, te lo voy a dar. En los versos 19 hasta el 21 dice, pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O qué tiene o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Qué interesante, ¿no? Pablo dice, ok, Dios tiene el poder de hacer lo que sea, Dios tiene la potestad o la autoridad, y es posible que hayan personas que dicen, bueno, entonces, ¿verdad que sí? ¿Cómo es que Dios me va a mandar al infierno si es Dios el que lo diseñó que yo me fuera al infierno? Y Dios no diseñó eso. Dios no es ese, era su plan. Entonces Pablo contesta y dice, hey, ustedes están diciendo eso, dice, pero es porque han resistido su voluntad, dice. Porque ¿quién va a resistir el plan de Dios? ¿Quién va a resistir o parar el designio que Dios tiene? ¿Sabe? ¿Quién lo va a hacer? Dice, nadie. Porque Dios va a hacer con usted, conmigo, lo que Él quiere, ¿verdad que sí? Pero aún así nos da la libertad de escoger el regalo, de aceptar el regalo de salvación que Él tiene para nosotros. Verso 22 dice, ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? O sea, Pablo dice, va a haber personas que lo van a rechazar y para ellos Dios preparó el plan y el propósito que tenía para el castigo que tenían y también para aquellos que iban a aceptar. Dios preparó la honra y la salvación. Pero dice Pablo, ¿qué pasa? Dice, tenemos que ver algo. Cuando las personas vengan y digan, oh, pero ¿por qué estoy recibiendo ese castigo? Oh, tú rechazaste las promesas. Y Dios soportó eso, ¿verdad que sí? ¿Se imagina todas las rebeliones, todos los que hacemos usted y yo? Y Dios soporta eso. Leemos a la nación de Israel, la historia de la nación de Israel, 40 años en el desierto y se la pasaban de una queja a otra queja, ¿verdad que sí? De una queja a otra queja, de una... Y Dios dice, Dios aguantó eso. ¿Cuánto aguanta usted? ¿Cuánto aguanto yo? Algunos de nosotros tenemos el fusible así de pequeño, ¿verdad que sí? O más chiquito, ¿verdad que sí? En algunos de nosotros ni se ve el fusible, ¿verdad que sí? Porque así estamos. Sin embargo, Pablo está explicando y dice, ve que si vas a recibir, ¿verdad que sí?, el castigo por el rechazo de no aceptar las promesas de Dios, la salvación que Dios tiene, no tienes a dónde ir. Dios está ofreciendo la salvación, Dios está ofreciendo otra salida, pero eres tú el que tiene que aceptarlo, eres tú el que tiene que recibir, ¿sabe? Porque estamos creados por esa razón, para aceptar, ¿sabe?, la gracia de Dios. Verso 23
Dice, y que si Dios queriendo mostrar su ira, el verso 23, y para hacer notoria la riqueza de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. Ok, volvemos otra vez. ¿Ves? Él es el que lo hizo. Yo sí soy así porque Dios quiere que yo sea así. No. Dios preparó dos cosas, ¿sabe? La salvación para usted y para mí. También el castigo para usted y para mí, de acuerdo a la decisión que tomemos en aceptar o rechazar el regalo que Él tiene para nosotros de salvación. Sí, porque va a haber consecuencias de la decisión que tomamos. En el verso 24 dice, y a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. ¿Se da cuenta? Pablo ya empieza a hablar de los dos pueblos, empieza a hablar de los dos lugares, gentiles y judíos, y como también dice en Oseas, dice, Pablo ya empieza a tomar del Antiguo Testamento, dice, llamé pueblo mío al que no era mi pueblo y a la amada, a la no amada, amada, y en el lugar donde se les dijo, ustedes no son pueblo mío, así serán llamados hijos del Dios viviente. Si Pablo ya empieza a tomar el punto principal que él quiere llegar, y es a llegar a entender que no ha rechazado al pueblo de Israel, pero que va a empezar a tomar a los gentiles y después de todo va a ser un solo pueblo. Va a unir a los dos para que digamos, con paciencia esperó, ¿verdad que sí? Y describe, ¿sabe? Lo que Pablo está llegando a que queramos entender, de un solo pueblo. ¿Por qué? Porque Pablo, ¿verdad que sí? Después escribió en 1 Timoteo 2:4, dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. Pero no todos escuchan el llamado de salvación que Él tiene para ellos. Los versos 27 dice, también Isaías clama tocante a Israel, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y como Gomorra seríamos semejantes. Qué interesante. Pablo toma todas estas escrituras del Antiguo Testamento porque quiere, ¿verdad?, que nos demos cuenta de algo, ¿sabe? De que el plan de Dios es que usted y yo aceptemos la salvación que Él tiene para nosotros. No importa si es usted judío, no importa si es usted gentil. No importa si usted piensa que está tan lejos o tan cerca, ¿sabe?, de Dios. No importa si usted sabe de Dios o no sabe de Dios. Lo importante es que conozca a Dios. Le digo esto porque no nos confundamos. A veces podemos confundirnos y pensar que una persona, porque quizás sabe un poco de las Escrituras, quizá va a la iglesia, quizá parece que es cristiano, es cristiano. Tenemos que llegar a entender eso para que sepamos que, ¿sabes qué? Aquellos que solamente, ¿verdad que sí?, tienen el conocimiento o han llegado a aceptar a Cristo Jesús, son aquellos que van a recibir la salvación. Verso 30 dice, ¿qué pues diremos? Cerrando concluyendo esto, dice que los gentiles no iban tras la justicia, que no iban por la justicia, han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por las obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que cayere en él no será avergonzado. Qué interesante, ¿no cree? ¿Por qué? Porque algunas personas van a decir, bueno, entonces, ¿cómo es posible? Aquellos, los gentiles, no querían ser salvos o no tendrían que ser salvos y ahora son salvos. Y los judíos que tienen las promesas, que conocen los sacrificios, no son salvos. Pablo está llegando a entender que es por la misericordia, llegando a que nosotros entendamos que es por la misericordia de Dios, es por la gracia de Dios, porque aquellos que no tenían oportunidad de ser salvos, al aceptar a Cristo Jesús, son salvos. Y aquellos que creían, ¿verdad que sí?, que por las obras, por las cosas que hacían iban a ser salvos, dice Pablo, no, es por fe solamente. Por fe que podemos llegar a conocer el corazón de Dios. El problema de nosotros es que queremos que, nada más esto es. No, Dios dice, hey, es como si yo le dijera,
Solamente los que son de este tamaño van a ser salvos. O solamente los que se ven de esta manera van a ser salvos. O los que hablan de esta forma. Pero sabe que tristemente a veces usted y yo somos así. Te voy a decir por qué. Yo lo noté en el parque el mes pasado que fuimos. Algunos de nosotros hubo personas que no nos queríamos acercar a ellos. ¿Sí o no? Y tiene que ver porque a veces, cómo se ve vestido, ¿verdad que sí? A veces vemos a las personas que se ven un poco así medios feos, ¿verdad que sí? O quizá no, su forma de vestir nos hace sentir un poco intimidados o incómodos y no nos queremos acercar a ellos. ¿Sabe qué estamos haciendo esto? Pensamos que solamente cierto tipo de personas que se ven de cierta manera pueden ser salvos. Va usted caminando por la calle y vienen, ¿verdad que sí? Personas que caminan de diferente manera o se ven de diferente manera. ¿Y qué es lo que usted hace? Está pasando sus folletitos y los ve que viene y se va para otro lado mejor, ¿verdad que sí? Está haciendo eso mismo, ¿sabe? Está haciendo eso mismo. Pero si se ve bien parecido, bien guapo, ¿verdad que sí? De una manera, en nuestros términos, decente, ¿verdad que sí? Queremos a esas personas. Estamos haciendo lo mismo. Sin embargo, Pablo dice, no importa si está lejos, está cerca, no importa cómo se ve, es la misericordia de Dios, ¿sabe? La simpleza del evangelio, ¿sabe? Es que usted y yo tenemos que llegar y darle solamente a la gente lo que ellos necesitan. ¿Qué es lo que necesitan? Aceptar a Jesús como su Salvador. Que lleguen a conocer la gracia de Dios, ¿sabe? Y ojalá que usted y yo lo podamos poner por práctica. No nada más hoy día, pero todos los días. Amén. Que Dios me los bendiga. Y si usted necesita oración, vamos a orar por usted. Padre, te damos las gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Y Padre, te pedimos que nos ayudes, Señor, a entender estos pasajes tan difíciles, Señor, en los cuales podemos, Señor, si no ponemos atención, descuidarnos y descuidar tu corazón, Señor. No entender, Señor, que tú tienes, Señor, un plan y un propósito para todos y cada uno, Señor, pero que necesitamos aceptarte a ti, Señor, el sacrificio que hizo tu Hijo. Para ayúdanos, Señor, a cada uno de nosotros, Señor, a que podamos ir, Señor, y hablar, Señor, de lo que Pablo está hablando, de llevarle, Señor, las buenas nuevas a todo mundo, Señor, no hacer acepción de personas. Padre, te pedimos por las personas que van a estar en el parque ahí hoy día, Señor. No sabemos cuántos van a estar, Señor. No sabemos quién va a estar, pero te pido que nosotros tengamos un corazón abierto y dispuesto, Señor, a ir y demostrar tu amor y tu misericordia a todo aquel, Señor, que nos lo pregunte. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.